Uno de los milagros más grandes que ocurre en nuestras vidas, mis hermanos, es cuando nosotros vamos cambiando, cuando nosotros nos transformamos. Yo vine a los pies de Cristo a los 19 años y obviamente no soy el mismo que era antes. El Señor me ha pasado por un proceso largo y poco a poco yo he ido viendo los cambios, la transformación que ha habido en mi vida. Y de la misma manera en muchos de ustedes. Recuerdo cuando algunos de ustedes vinieron a los pies de Cristo, algunos venían tal vez con problemas de alcoholismo, con problemas de carácter, con problemas matrimoniales, con problemas de toda índole. Y hemos visto, hermano, ese cambio, esa transformación. Y ese es el propósito de la iglesia, poder cambiar a las personas. Es lo que Dios quiere, que usted pueda ser renovado, transformado, que todos suframos una metamorfosis, ¿verdad? Un cambio radical en nuestras vidas. Y dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La idea de la vida cristiana es que nosotros nos parezcamos cada día más y más a Jesucristo. La idea que tiene Dios en cuanto a que nosotros sigamos congregándonos, oyendo la palabra, que nosotros seamos iglesia, es que al final del proceso, seamos una novia pura y sin mancha por la cual Él viene. Sabemos que Cristo viene por su novia, la iglesia. Pero antes, hermano, tenemos que ser transformados, renovados. Me toca hacer bastantes bodas a mí, y hay veces cuando yo llego a las bodas y miro a la novia, ni la reconozco, porque la metieron a una transformación completa, hermanos. Le hicieron flushineado, enderezado y pintura a la novia. Y yo me sorprendo porque tal vez nunca la había visto con uñas postizas, pestañas postizas, delineado y pintado de ceja. Les hacen de todo las novias, ¿verdad? Les hacen cinturita porque las amarran con unas cosas allá atrás. Y al final uno no reconoce a la novia. Y uno dice, wow. Y uno sabía que podía ponerse tan bonita, ¿verdad? Porque uno las conoce todas pastudas. Y el día de la boda están bonitas. Ahora, ese es el propósito de Dios. Que cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, cuando le conocemos a Él, tal vez no estemos tan bien, o es lógico, no estamos bien. Pero luego pasemos por esta transformación, renovación que Él hace en nuestras vidas, de tal manera que lleguemos a ser esa novia hermosa por la cual Cristo viene. Pero, hermano, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados y tenemos que mostrarle al mundo que Cristo todavía sigue transformando personas, que la iglesia todavía está en el negocio, hermano, de transformar gente. Lamentablemente, hoy vivimos una crisis. Hay muy poca diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. Porque nos hemos olvidado, hermano, de que realmente ahora somos cristianos y tenemos que ser transformados. Y tenemos una generación que viene detrás. Y si no damos un buen ejemplo, esa generación seguramente va a ser una generación perdida. Y por eso, hermano, es que nosotros tenemos que cambiar para poder dar un buen ejemplo. Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 13, verso 15, nos muestra cómo Él vino a la tierra, no solamente a morir por nosotros, Él vino a dejar un ejemplo. Y este ejemplo es el que nosotros debemos de seguir. Es este ejemplo que nosotros debemos de darle al mundo. Dice en Juan capítulo 13, verso 15: porque ejemplo, oiga bien, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué había hecho Jesucristo? Jesucristo había servido a sus discípulos. Jesucristo había lavado los pies de sus discípulos y por lo tanto Él dijo, ¿saben? Venimos acá, nadie le lavó los pies a nadie porque seguramente ya todos están un poquito alzaditos, pero
esto que yo hice lo hago para darles ejemplo, para que así como yo serví lavándole los pies a ustedes, ustedes también puedan servirse los unos a los otros. ¿Sabe para qué está la iglesia? Hace unos días me hicieron una entrevista y me preguntaron: pastor, ¿por qué la iglesia sigue existiendo? ¿Por qué existen las iglesias? Y una de las razones por que la iglesia sirve es para servir. Y no solamente de servir aquí como mujeres o como maestros de niños o algo así, hermano. Es porque tenemos que servir al mundo. En nuestro trabajo la gente nos debería de reconocer porque somos servidores. No importa el título que tengamos, tenemos que seguir sirviendo a los demás. ¿Sabe que usted se casó, hermano? No para tener una esclava. Se casó y ahora tiene una ayuda idónea y tiene que seguir sirviendo en su casa también. Hermanas, era la oportunidad para que ustedes dijeran amén. Y de ahí se quejan: es que ese araganote no hace nada, no me ayuda en nada. Pero de eso se trata, de seguir siendo siervos. Jesucristo nos enseña a servir. Hoy lamentablemente la palabra siervo pareciera más una palabra de elegante, ¿verdad? Al siervo del Señor. Y ese siervo ya no sirve para nada, hermano, porque dejó de servir. Pero necesitamos seguir ese ejemplo y servir. Luego dice Jesucristo en Mateo 11:29. Busque usted, por favor, mi hermano, ahí en Mateo 11:29, para que sigamos este ejemplo de Jesucristo, para que nosotros podamos ser renovados, transformados, cambiar para servir de ejemplo. Dice Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo nos da un ejemplo y dice: aprendan de mí. Ahora, el día que nosotros lleguemos a ese nivel, mis hermanos, estoy seguro que estamos listos para que Cristo venga. Cuando le digamos a los demás: aprendan de mí. Cuando le podamos decir a nuestros hijos: hijos, ustedes deben de aprender de mí. Cuando le podamos decir, hermano, a nuestros nietos: nietos, ustedes deben de aprender de mí, sean como yo, sean como la abuelita. En ese punto, hermano, es donde Dios nos quiere a todos. Cuando le podamos decir a nuestros amigos: aprendan de mí. Cuando le podamos decir a otros matrimonios: aprendan de mí. Eso, hermano, es la transformación que Dios quiere en nosotros. Y dice ahí: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabe que la iglesia debe demostrarle al mundo que sí podemos ser mansos, hermano? ¿Y sabe qué es lo que hoy existe en el mundo, hermano? La gente anda estresada, la gente anda brava, la gente se anda peleando. Usted mira en el tráfico, hermano, la gente se pelea, hace una cantidad de cosas terribles. Hay veces, hermano, yo veo que se bajan de los carros aquí enfrente, se bajan a pelear, se sacan la mano, se dicen de cosas, luego se suben a su carro, se van y atrás dice el nombre hasta de la iglesia donde pertenecen. Un día un hermano me dijo: pastor, quiero regalarle unas calcomanías que digan enseñanza de agua viva. No, yo le dije: pero prefiero no ponerle a todos los carros ahí agua viva, mejor que sean alcohólicos anónimos. ¿Verdad? Pero ¿por qué, hermano? Porque a veces se nos olvida que nosotros debemos de ser pacíficos. Jesucristo dijo que seamos mansos. Yo le pregunto: ¿usted es pacífico en su matrimonio? Yo le pregunto a las jovencitas: ¿y ustedes por qué no se quieren casar? Es que para sufrir como ha sufrido mi mamá. ¿Para qué? Dice: es que mi papá la maltrata, la golpea, le dice y esto y el otro. Hace poquito yo estuve mediando en una pareja que se está divorciando, y ella me contaba cuántas veces al día él le pegaba, y sus hijos vieron ese tipo de ejemplo de maltrato. Ahí no hay ninguna mansedumbre ni tranquilidad, hermano. Por eso es que Dios nos dice a través de Jesucristo que sigamos su ejemplo, que seamos mansos y humildes. Otra cosa que se ha perdido en las iglesias es la humildad. Con eso que entró la moda, hermano, de la apostolitis, de la profetitis. Y uno llega a las iglesias, hermano, y todos los que están ahí son apóstoles, son importantes, y son profetas, y son importantes. Y uno luego reconoce esa peste que hay, hermano, porque entra a la iglesia y hay un grupo hasta delante de él.
Y usted lo reconoce. Y usted dice, ese que está ahí debe ser alguien muy importante, porque ya no saluda, porque ya no habla, porque se llenó de orgullo, cuando Dios nos enseña a ser humildes. Para servir hay que ser humilde. Y la iglesia debe demostrarse allá afuera humilde. Yo tengo colegas, hermano, que empezamos juntos el ministerio y ahora ya no hablan, ya se creen la gran cosa. Digo, ¿cuándo? ¿En qué momento le dieron pisto, carro nuevo y título a este baboso? Porque lo destruyeron. Perdió su humildad, perdió su esencia y ahora le importa más su fama, su título. Cuando deberíamos de permanecer, a pesar de, hermano, de lo que Dios haga con nosotros, seguir siendo humildes. La iglesia debe dar ese ejemplo de humildad. Ahora, acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 6. Este verso, hermano, cuando yo lo descubrí hace poco, porque tal vez había leído Tesalonicenses varias veces, pero nunca había reparado en esta verdad tan maravillosa que están en estos versos. Y yo quiero que nosotros aprendamos de la iglesia de Tesalónica, que nosotros tengamos esta visión, ser como esta iglesia maravillosa. Dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta iglesia dice que imitó a Pablo y a su equipo, tomó el ejemplo de Pablo y de su equipo. Ahora, hermano, eso es nuestra meta, ser ejemplo. Yo quiero ser ejemplo. Yo le decía al Señor, Señor, qué compromiso el que yo tengo, porque tú me pones a mí como Pablo de ejemplo y la gente me tiene que imitar en cuanto a todas las cosas que yo, buenas obviamente, que yo pueda hacer. Y luego dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. Oiga, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia se convierte en una iglesia ejemplar para otras iglesias. ¿Sabe que el anhelo de mi corazón es que esta iglesia sea un ejemplo para otras iglesias? Qué lindo sería, hermano, que vinieran de otros lugares a aprender de usted, no de mí, de usted. Que la gente venga a ver esta iglesia de gente transformada, renovada, pero sobre todo llena de gente buena. Y que se rumore por ahí, que se diga en Totonicapán, que se diga en Huehuetenango, hay una iglesia en Shela, se llama Enseñanza de Agua Viva y está llena de gente buena, de gente maravillosa, de gente humilde, de gente que sirve, de gente que es mansa, de gente que ayuda a los demás. Eso sería maravilloso. Y luego dice, hermano, en el verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que esta iglesia había evangelizado, que esta iglesia había predicado, había convertido a otras iglesias solamente a través de su ejemplo. Ellos mostraron a los demás cómo se es un verdadero cristiano. Dice que dejaron los ídolos a un lado, entre otras cosas, hicieron a un lado los ídolos y se convirtieron al Señor y empezaron a servirle, dice ahí, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿No es eso maravilloso, hermano? Que toda una iglesia, toda una congregación sirva de ejemplo de transformación. El anhelo de mi corazón es que usted, obviamente yo, podamos ser completamente transformados, que podamos servir de ejemplo a otras personas. ¿Y no le parecería maravilloso servirle de ejemplo a sus hijos? Que sus hijos digan, cuando yo sea grande, quiero tener un matrimonio como el de mi papá y el de mi mamá.
quiero ser emprendedor como mi papá o como mi mamá. Cuando yo sea grande, quiero ser igualito, quiero hacer lo mismo que ellos hacen. Yo quiero ir a la iglesia y quiero servir. Yo quiero ir a la iglesia y gozarme en la alabanza. Quiero ir a la iglesia y gozarme en la palabra. Quiero ir a la iglesia y mostrarme a los demás que Dios todavía sigue cambiando vidas. Transformación. De hecho, hermano, estos predicaron sin una palabra, sino que se empezó a regar el chisme por todos lados. Esos de allá de Tesalónica se convirtieron al Señor y abandonaron toda religiosidad en su vida, abandonaron los ídolos y se convirtieron y empezaron a servir a un Dios vivo y verdadero. ¡Qué maravilloso testimonio! Pero usted y yo sabemos, hermano, cuánto la gente allá afuera habla mal de los hijos de los pastores. Usted lo sabe. Cuánto la gente allá afuera habla mal, por ejemplo, de los músicos cristianos. ¿Y usted creyó que se iba a escapar? ¿Cuánto habla mal de los evangélicos? ¿Y por qué? Porque hemos dado un mal testimonio. Pero de esto debe de cambiar y nosotros vamos a ser protagonistas. Donde quiera que usted se mueva y la gente sepa que usted es cristiana, usted dé un buen testimonio, dé un buen ejemplo. Miren en 1 de Pedro capítulo 3 verso 1. Aquí veo yo otra manera de evangelizar sin palabras, otra manera de alcanzar a los perdidos solamente con el ejemplo. Y dice así, 1 de Pedro capítulo 3 verso 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora ve, hermano, dice la palabra del Señor que los maridos que no son creyentes se pueden convertir al evangelio, pueden creer en Jesucristo solamente al ver la conducta casta, o sea, pura y respetuosa de la esposa, sin palabras, dice, solamente a través del testimonio, solamente a través del ejemplo. ¿Sabe qué está diciendo acá? Que una mujer no necesita obligar al marido a que venga a la iglesia, no necesita estar torciéndole el brazo para que cambie, solamente su propio testimonio. Ahora, hermano, si en vez de testimonio tiene testidemonio, y en vez de estar sujeta, solo jetas de la señora, el hombre jamás se va a convertir. Yo recuerdo un caso. Yo vine aquí a la iglesia hace unos 32 años y había una señora que siempre decía: oren por mi marido para que se convierta, oren por mi marido para que se convierta. Pero mire, ella era bandida, por no decir otra palabra más fuerte, bandidísima, mala la señora. Y el marido ya no la aguantó. Por más que oramos, el marido la dejó y se fue. Y quedó ella sola. Y decía: es que mi marido malo, mi marido no sé qué, mi marido no. Ok, se fue el marido. Con los años yo fui a predicar a Guatemala, a la iglesia de Shaddai, y estaba, terminamos, me llevaron a una casa, fuimos a comer, y había un señor que se reía conmigo. Y se reía conmigo y nada más meneaba la cabeza. Y al final ya no soportó más y me dice: Wilson, ¿no me reconoce? Me dice. Ay, no, le digo: perdone, no lo reconozco. ¿Quién es usted? Y me dijo: es que yo soy fulano de tal, me dijo. Ah, que me alegra, le digo, verlo y verlo cristiano, sirviendo al Señor, amando al Señor. Sí, me dijo, es que me casé con esta maravillosa mujer, me dijo. Y a través de su ejemplo yo fui a la iglesia, me dijo. Oh, yo hubiera querido grabar eso y traérselo a ese energúmeno de señora, para que ella viera, hermano, que no es que Dios no quiera cambiar a alguien, es que hay veces a través de nuestro mal ejemplo, en vez de atraerlos, los alejamos. Ahora, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos? Portarnos bien, hermano. Ser un buen ejemplo. ¿Sabe? Los hijos los traemos a la iglesia con el ejemplo. Así es.
Nuestros familiares vienen a la iglesia con el ejemplo. Entonces, hermano, la transformación viene al mundo a través del ejemplo de la iglesia. Cuando nos vean a nosotros dar un buen ejemplo, entonces la gente va a decir: sí, Dios sigue cambiando vidas. Pero si no hay un cambio en nosotros, dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia si voy a seguir viviendo de la misma manera? Pero cuando lo vean a usted en la calle, hermano, agarrado de la mano, o con su esposa, con sus hijos, o aunque sea puro llanero solitario, riéndose, puro loco, hermano, feliz, sirviendo, humilde, dando un buen ejemplo en el tráfico, en el trabajo, siendo el mejor de los empleados, donde sea, hermano, entonces la gente volverá a creer en el evangelio de la transformación. Aleluya. Ahora, 1 Timoteo 4:12. Aquí el apóstol Pablo, un anciano que ya está llegando al final de su vida, le escribe a un joven pastor llamado Timoteo, y empieza diciéndole de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Cómo dice, hermano? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Timoteo era patojo y era despreciado por eso. Y sabe que cada uno de nosotros podemos tener defectos. Sabe que nosotros podemos ser despreciados por nuestro color de piel, despreciados por nuestro nivel económico. Podemos ser despreciados o nos pueden tener en baja estima porque no pertenecemos a un nivel social, o no tenemos el carro que a ellos les gustaría tener. Pero a pesar de eso, tenemos que ser ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer, hermano? Ser, más fuerte, hermano, ser ejemplo. Seamos ejemplo, dice, de los creyentes. Primero, en palabra, la forma en que nosotros hablamos. Y, hermano, obviamente nosotros como creyentes debemos de sacar las malas palabras de nuestra boca, pero también tenemos que hablar un lenguaje de fe, porque nuestros hijos nos van a imitar. Hace muchos años, yo escuché cuando Wes Spencer todavía era pastor, él predicó algo y dijo: cuando hablemos bien, y cuando nuestros hijos nos pidan algo y no tengamos dinero, entonces digámosle: ahorita no te lo puedo comprar, pero pronto te lo voy a comprar. Y yo aprendí ese lenguaje, aprendí a hablar de esa manera. Y cuando mis hijos eran chiquitos, hermano, ellos me decían: papá esto, papá el otro. Entonces yo les decía: ahorita no te lo voy a comprar, pero te lo voy a venir a comprar después. Que es diferente decirle: deja de estar pidiendo si no tengo pisto, si no alcanza para nada el pisto, el saldo que tengo no me alcanza. En vez de eso, hermano, pronto lo vamos a comprar. Hablar de una manera diferente, que la gente se dé cuenta que usted habla bonito, hermano. Dice ejemplo en palabra, conducta, la forma en que vivimos. Yo quiero animarlo a que usted viva bien. Yo quiero animarlo a que usted viva sin peleas. Quiero animarlo a que su vida sea un ejemplo, que la gente quiera vivir su vida. ¿Y de esto de qué manera, hermano? No estamos hablando ni siquiera de dinero ni de comodidades. Estamos hablando de conducta, la manera en que nosotros nos conducimos por la vida, la manera en que nosotros actuamos delante de los demás, que podamos ser ejemplares. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Gozo, paz, que podamos nosotros vivir la vida como Dios manda, que podamos ser buenos. Diga conmigo: ser bueno. Yo anhelo, hermano, de verdad, que en esta iglesia haya pura gente buena. ¿Buena en qué sentido? Buena en que ayudamos al prójimo, buena en que le echamos la mano al que está caído, buena en que dejamos el chisme a un lado y en vez de hablar mentiras, hablamos palabras de edificación a favor de las otras personas. Nuestra conducta es vital, hermano, para que la gente nos mire siendo amables en nuestro trabajo, nos mire sonriendo, tal vez en los peores momentos, pero la gente mirará nuestro ejemplo y seguramente se transformará o se convertirá al Señor al ver nuestra conducta. Luego dice amor.
ejemplo de amor. Aunque hay cientos de mensajes bonitos acerca del amor, hermano, lo que más le cuesta al cristiano es amar. Y yo quiero animarlo a usted a que usted empiece, si está casado, amando a su cónyuge. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? ¿Casados o cansados? Hay que amar a la señora, hay que amar al Señor. Si no tenemos, amemos a nuestros hijos. Pero amémoslos bastante, démosles tiempo a nuestros hijos. Si no tenemos, amemos a nuestros papás. ¿Qué le parece a usted si un día decide, voy a darle a mi papá o voy a darle a mi mamá una buena sorpresa? Lo voy a honrar con lo que más le gusta y lo honra. Le da algo, le demuestra su amor. Usted sabe, mi papá está ya viejito. La semana pasada, el domingo, cumplió 89 años con Alzheimer. Bien flaquito, flaquito. Y le preguntamos, ¿qué quiere de regalo? Y él dice, chocolates, dice, fíjese. Y yo me voy al súper, le compro un montón de chocolates, hermano. Y le llevo, y como que fuera chiquitío, empezó a abrir los chocolates. Otro chocolate, hermano. Y cuando vio que no había nadie, empezó a esconder sus chocolates, hermano. Me dice mi hermano que en la noche no podía dormir de tanta azúcar, hermano, tanto chocolate lo puso. Pero digo yo, ya está viejito, que disfrute sus chocolates, hermano. Y yo le digo a mis hijos, cuando yo sea viejito, me dan lo que yo quiera y me llevan a donde yo quiera. Bueno, de hecho, desde ahorita ya voy donde yo quiero. ¿Sabe por qué, hermano? Porque uno de viejito vuelve a ser niño, ¿sí o no? Y que más honra a los padres que entender que el ciclo va así, que ellos vuelven a ser niños, pero en el mismo camino vamos todos nosotros. Dígame si no, hermano. Yo miro que algunos ya van, bueno. Ame a sus semejantes. Y luego dice espíritu. La palabra espíritu ahí es ánimo. El mejor ejemplo que nosotros podemos dar, hermano, a nuestros semejantes es de ánimo. Dígale a su vecino, ánimo, dígale, ánimo. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere la palabra con ejemplo de espíritu? Donde nosotros estemos, hermano, no lleguemos arrastrando los pies, no lleguemos cansados, no estemos sin ganas, estemos, hermano, con ánimo. Yo sé que ahorita hay un cacho de calor, hermano, pero usted debe estar animado. Yo sé que hoy vine a dar palo, pero usted debe estar animado. Yo sé que usted está, el pastor está hablando de mí, el pastor me conoce. Sí, lo conozco, por eso estoy hablando así, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar, hermanos, pero también tener ese ánimo en todo lo que hacemos. Que en su trabajo usted sea el más animado, que usted contagie de ánimo a los demás. ¿Y por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios, porque es creyente. Ejemplos en espíritu. Y luego dice fe. Ahí la palabra fe no es la fe de creer en Dios, sino la fidelidad. Los cristianos tenemos que ser fieles. Oiga lo que le estoy diciendo. Obviamente estamos hablando de la fidelidad a Dios primero. Fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a nuestros hijos, fieles al esposo, a la esposa, fieles en nuestro trabajo. Que la gente vea que somos fieles. Y eso, hermano, es un buen ejemplo. Y termina diciendo ahí, en fe y pureza. Cuando hablamos de pureza estamos hablando de santidad, y usted sabe a todo lo que eso se refiere. Yo le pido al Señor, hermano, que nosotros como iglesia podamos ser un ejemplo. No solamente para nuestras generaciones, los que vienen atrás de nosotros, sino para la gente que nos está viendo allá afuera. Para la gente que lo vea usted todos los días en su trabajo. Para la muchacha que le trabaja en su casa, para su trabajador que está a la par suya, o para los niños que vienen creciendo y que nos están viendo todo el tiempo. Que puedan darse cuenta que podemos vivir en total pureza, siendo cristianos, viviendo en este mundo, y que nos imiten a nosotros. ¿Se puede, hermano? Claro que se puede. Entonces,
Que nadie nos avergüence, que el enemigo no nos pueda avergonzar ni señalar de nada, porque estamos en el proceso. Usted y yo estamos en ese proceso de transformación. Estamos convirtiéndonos cada día en esa iglesia bonita por la cual Cristo viene. Pero hermano, por favor, no detengamos el proceso. Sigamos cambiando, sigamos renovándonos todo el tiempo hasta llegar a la estatura de la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Cuando más nos parezcamos a Jesucristo, podemos decir: misión cumplida. El Señor ha hecho su obra en nosotros y nosotros hemos permitido que Él haga la escultura perfecta en nosotros, porque hoy nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos vamos a cambiar, hermanos? Amén. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque has iniciado una obra de transformación en nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas usar a esta iglesia como ejemplo a otras iglesias, de que se puede uno convertir al evangelio y también ser transformado en una persona maravillosa, en hombres y mujeres que te aman, que te sirven, que buscan tu presencia en humildad, en mansedumbre. Que podamos, Señor, ser ejemplos en conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Padre, que nosotros podamos mostrar al mundo que realmente el ser un cristiano es también sinónimo de ser una buena persona. Que podamos ser buenos, que aquí puedan haber buenas mujeres, buenos hombres, buenos jóvenes, buenos ancianos, buenos niños, Señor. Que puedan ser el ejemplo para nuestra nación de que Jesucristo sigue cambiando a través de la palabra y por medio de su Espíritu Santo las vidas de las personas. Señor, aquí estamos. Hoy nos exponemos a tu palabra para que tú puedas seguir quitando de nosotros aquello que no te es agradable, aquello que aún es necesario quitar, para que nosotros podamos ser buenos ejemplos para la siguiente generación. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria hasta ser como nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta iglesia, Señor, y danos la oportunidad el día de hoy de ser un buen ejemplo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga, hermano. Estamos despedidos. Que tenga un maravilloso domingo. Amén. Gracias por recibir esta palabra. Espero que haya sido de tu edificación. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y compártelo con tus amigos. Que Dios te bendiga.